La era de la posguerra terminó. Vivimos en una nueva era pre-conflicto. Con estas palabras sombrías publicadas en la prensa alemana, se había dado la señal. Alemania, después de décadas evitando su poder militar, ahora está llevando a cabo su mayor expansión militar desde la Guerra Fría. Un país que dudaba incluso en enviar cascos a zonas de conflicto, ahora invierte miles de millones en tanques, aviones de combate y sistemas de defensa avanzados. Putin no esperaba esto. Sus acciones en Ucrania despertaron a un gigante dormido. Alemania está haciendo un regreso militar masivo que revolucionará sus fuerzas armadas, haciéndolas más poderosas de lo que Putin jamás imaginó que podrían ser. Esa revolución militar, sin embargo, ha estado ocurriendo desde hace tiempo. ¿Y sabes por qué esta transformación es tan notable? Bueno, Alemania se debilitó mucho militarmente. Durante años antes de la invasión de Ucrania, muchos comentaristas denunciaban la situación de las Fuerzas Armadas alemanas. En agosto de 2019, la revista británica The Spectator publicó un artículo donde calificaba al ejército alemán como una broma completa, afirmando que el país era totalmente incapaz de cumplir su papel como miembro de la OTAN. El argumento era fuerte, pero hay que decir que era justo. En el reportaje se revelaron varios acontecimientos de esa época que mostraban la dura realidad. El ejército alemán se había vuelto débil. Entre esos acontecimientos estaba la prohibición de despegar de sus helicópteros Tiger. Básicamente toda su flota. ¿El motivo? Un error técnico desconocido. El artículo usó este ejemplo, además de otros, para demostrar que un ejército que antes era temido por su inmensa eficiencia técnica, se había deteriorado hasta el punto de no poder ni siquiera mantener su equipo más importante en el aire. Los informes internos eran aún más alarmantes. Según el exinspector general de la Bundeswehr, Eberhard Zorn, en noviembre de 2022, solo el 30% de los helicópteros supuestamente disponibles para la Marina alemana estaban realmente operativos. Solo un tercio de sus cazas de combate funcionaba. Más de la mitad de sus vehículos de infantería Marder estaba fuera de servicio. Y solo 3 de sus 6 submarinos podían navegar. Todo esto pintaba el retrato de una supuesta potencia que no era más que un tigre de papel. Putin sin duda se frotaría las manos de alegría al leer este tipo de informes. Pero este deterioro no ocurrió de la noche a la mañana. Había razones para esta debilidad. Entre 1945 y 1990, el desarrollo militar alemán fue restringido debido a sus acciones durante la Segunda Guerra Mundial y a la posterior división del país en Alemania Occidental y Oriental. Incluso ahora, esas limitaciones siguen vigentes. Por el acuerdo final sobre Alemania, sus fuerzas armadas están limitadas a 370.000 militares activos, de los cuales no más de 345.000 pueden servir en el ejército y la fuerza aérea. Alemania también tiene prohibido desarrollar armas nucleares, a pesar de tener el dinero y el conocimiento técnico para hacerlo. Estas limitaciones hasta entonces eran vistas en gran parte de Europa como algo bueno, al menos hasta que Putin invadió Ucrania. Además de esas restricciones externas, Alemania, traumatizada por su pasado nazi, adoptó voluntariamente una postura antimilitarista, manteniendo sus fuerzas armadas bajo estricto control civil y evitando participar en operaciones militares ofensivas durante décadas. El problema causado por esas limitaciones impuestas a Alemania, combinado con su propio enfoque mediocre hacia la defensa, es que el país pasó varias décadas aparentemente volviéndose cada vez más débil en el ámbito militar. Para Putin, la debilidad militar de Alemania no ofrecía nada más que buenas noticias para sus planes de invasión de Ucrania. Él sabía que uno de sus supuestos mayores adversarios militares europeos tenía un ladrido mucho peor que su mordida. ¿Qué sería capaz de hacer Alemania para ayudar a Ucrania? Claro, podría enviar ayuda militar, pero dado todos esos reportes sobre problemas con el equipo, ciertamente esa ayuda no haría mucho para impedirle tomar Ucrania. Putin no consideró 2 factores críticos. Primero, pensó que Ucrania se rendiría cuando él invadiera en febrero de 2022. Eso no pasó.
Ucrania se defendió valientemente, expulsando a Rusia de varias ciudades que ocupó durante la invasión inicial. ¡Maldita sea! Desde entonces, el ejército ucraniano solo se ha hecho más fuerte con el apoyo occidental, mientras también revelaba que el ejército ruso tiene tantos problemas relacionados con el equipo como el alemán. Eso por sí solo podría no haber sido un problema. Sin embargo, el segundo problema para Putin es que su invasión de Ucrania representó una llamada de atención para el resto de Europa. Y Alemania respondió a ese llamado más que cualquier otra nación. 3 días después de la invasión, el canciller alemán Olaf Scholz subió al podio del Bundestag y anunció lo que llamó Zeitenwende, un punto de inflexión histórico. Sus palabras fueron impactantes. Él dijo: "Ahora vivimos en un mundo diferente. El mundo después difiere del anterior". En un solo discurso, Scholz derribó pilares de la política alemana que parecían inquebrantables. Anunció un fondo especial de 100.000 millones de euros para modernizar las Fuerzas Armadas y se comprometió a aumentar permanentemente el gasto militar, más allá de la meta del 2% del Producto Interno Bruto exigido por la OTAN, y más sorprendentemente autorizó el envío de armas letales a una zona de conflicto activo, Ucrania. Fue un choque cultural para un país que, apenas días antes, tenía como política no enviar armas a regiones en guerra. Como explicó un parlamentario alemán, despertamos en un mundo diferente. Y cuando el mundo cambia, si no cambias con él, te vuelves irrelevante. En los 16 meses siguientes a la invasión de Ucrania, Alemania tomó varias medidas para demostrarle a Putin que estaba prestando atención a lo que él hacía y que estaba lista para responder. Al año siguiente de la invasión, Alemania ya había terminado su dependencia del petróleo y gas de Rusia, además de enviar muchas armas a Ucrania. También se convirtió en uno de los más importantes apoyadores financieros de Ucrania, quedando en segundo lugar solo detrás de Estados Unidos en términos de países individuales que donaron más dinero a Ucrania. Pero recientemente Alemania ha estado dando la alarma sobre un posible plan ruso de atacar a la OTAN. A finales de marzo de este año, se reveló un documento conjunto publicado por la Bundeswehr alemana y su Servicio Federal de Inteligencia. Ese documento afirmaba que Rusia ahora ve a Occidente como un enemigo sistémico, como lo demuestra el hecho de que su marina y fuerza aérea se mantienen en alta preparación, aunque ambas tienen relativamente poca participación en la guerra de Ucrania en comparación con las fuerzas terrestres de Rusia. El informe señaló que Rusia está comprometiendo más del 6% de su Producto Interno Bruto a la defensa en 2025, junto con los planes del país de aumentar sus fuerzas armadas a 1,5 millones de miembros, como una señal de que algo grande se avecina. Todo parece indicar que Rusia está planeando un enfrentamiento con la OTAN. Y si ese enfrentamiento llega, Putin podría estar a punto de llevarse una sorpresa desagradable. El gigante dormido de Alemania ahora está bien despierto y está haciendo algo que Putin nunca creyó posible. Está haciendo un regreso militar completo. Mira, Rusia empujó a Alemania hacia una revolución total, lo que significa que cualquier guerra que Putin tenga contra la OTAN tendrá que enfrentar a un enemigo supremamente poderoso. Alemania se está preparando para Rusia. Y si las cosas siguen así, el país se convertirá una vez más en una de las potencias militares más respetadas de Europa. Todo comienza con el gasto, mucho gasto. Y en ese sentido, gran parte de Europa está planeando gastar más en lo militar que en cualquier otro momento de las últimas décadas. Y Alemania está liderando ese movimiento. Se está preparando para convertirse en el cuarto mayor gastador en defensa de todo el mundo, quedando solo detrás de Estados Unidos, Rusia y China, en términos de dinero que va a destinar a sus fuerzas armadas. Los números son impresionantes. Solo en 2024, Alemania gastó cerca de $88,000 millones en defensa.
Curiosamente, eso sigue siendo menos de lo que pide la OTAN, pero eso es una mala noticia para Rusia. Significa que Alemania todavía tiene mucho espacio para crecer. Y todo indica que veremos sus gastos militares dispararse en los próximos años. Incluso con esa limitación del Producto Interno Bruto, esos números representan un aumento del 28% en relación con los gastos militares de Alemania en el año anterior y casi 90% más de lo que se gastó hace 10 años. Como puedes ver, Alemania casi duplicó la cantidad de dinero dedicada a sus fuerzas armadas en la última década. Los resultados de esos gastos son numerosos. En los últimos 2 años, Alemania logró enviar más de 14.000 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, junto con varios miles de millones más en ayuda humanitaria y financiera. Estos proyectos resultaron en una verdadera revolución en el arsenal alemán. El país está reforzando sus reservas de tanques de batalla Leopard 2A8, considerados entre los mejores del mundo. Estos monstruos de acero de 65 toneladas tienen blindaje reactivo, sistemas de mira computarizados avanzados y un cañón de 120 milímetros que puede alcanzar objetivos con precisión a más de 3 kilómetros. La Marina alemana no se quedó atrás. Los nuevos submarinos, el 212 CD, que Alemania está desarrollando, son silenciosos como fantasmas, prácticamente indetectables y pueden permanecer sumergidos durante semanas. Con propulsión independiente del aire, ni siquiera necesitan subir a la superficie para recargar sus baterías. En el cielo, Alemania está adquiriendo 35 cazas F-35A. Las llamadas joyas de la corona de la tecnología militar occidental. Estos aviones son furtivos, prácticamente invisibles al radar, y pueden portar tanto armas convencionales como nucleares estadounidenses como parte del acuerdo de compartición nuclear de la OTAN. Para la defensa aérea, los alemanes están comprando más sistemas Patriot, los mismos que han protegido el cielo ucraniano de los misiles rusos, y el sistema alemán Iris-T, que tiene una tasa de éxito impresionante contra misiles y drones. En Ucrania, el IRIS-T ya ha demostrado su valor, derribando casi todos los misiles rusos que intentaron pasar por su área de protección. Y no se trata solo de comprar equipos. Alemania está construyendo una nueva base industrial de defensa. Se están ampliando fábricas, acelerando líneas de producción y el país está invirtiendo fuertemente en municiones. Después de ver cómo la guerra en Ucrania devora artillería, los alemanes firmaron un acuerdo de 8.500 millones de euros para la producción de munición de 150 milímetros. Que es esencial para cualquier conflicto moderno. Pero tal vez el movimiento más sorprendente de Alemania sea el envío de una brigada blindada de 5.000 soldados a Lituania. Esto es histórico. Desde la Segunda Guerra Mundial, Alemania evitaba posicionar tropas permanentemente fuera de su territorio. Ahora soldados alemanes están a menos de 200 kilómetros de la frontera rusa, listos para defender el territorio de la OTAN. Esta brigada tendrá sus propios tanques, artillería, defensa aérea y toda la logística necesaria. Pero aquí hay un punto importante. Alemania no solo está comprando equipos convencionales. El país está invirtiendo fuertemente en guerra electrónica, satélites espía e inteligencia artificial adaptándose a los desafíos de la guerra moderna. Con nuevos satélites puede monitorear los movimientos de las tropas rusas en tiempo real. Los sistemas alemanes de interferencia de radar y comunicaciones pueden cegar y ensordecer a un enemigo mientras sus propias fuerzas continúan operando normalmente. El uso creciente de la inteligencia artificial permitirá a Alemania desarrollar nuevos drones y sistemas autónomos que pueden enfrentar a Rusia sin poner en riesgo a tantos soldados alemanes.
Piensen en enjambres de drones coordinados por inteligencia artificial que pueden sobrecargar las defensas enemigas o vehículos autónomos que entregan suministros en zonas de combate peligrosas. Un ejemplo impresionante de esta inversión en tecnología avanzada es el dron HX-2 que Alemania está desarrollando con prioridad. Este dron de combate no es un simple vehículo aéreo no tripulado. Es una plataforma de armas inteligente capaz de operar en entornos donde las señales, sistema de posicionamiento global, son bloqueadas o interferidas, un escenario común en guerras modernas contra adversarios como Rusia. Con su inteligencia artificial integrada, el HX-2 puede identificar objetivos de manera autónoma, distinguir entre civiles y combatientes y tomar decisiones en fracciones de segundo. Aún más impresionante, estos drones pueden operar en enjambres coordinados, compartiendo información entre sí y adaptando sus tácticas en tiempo real. Un solo operador puede controlar decenas de ellos simultáneamente, multiplicando el poder de fuego alemán sin arriesgar vidas de soldados. En pruebas recientes, el HX-2 demostró una precisión sorprendente, alcanzando objetivos a más de 40 kilómetros de distancia, incluso con fuerte interferencia electrónica. En cuanto al problema de personal militar, la solución alemana fue creativa. Hoy Alemania tiene 180.000 soldados, pero quiere llegar a más de 200.000. En lugar de volver al servicio militar obligatorio, lo cual sería políticamente complicado, el país adoptó un enfoque innovador. Todos los jóvenes de 18 años reciben un cuestionario sobre su interés en servir en las Fuerzas Armadas. Aquellos que demuestran interés son invitados a un entrenamiento y pueden servir por periodos flexibles, de 6 meses a 2 años. Además, Alemania está creando una fuerza de reservistas robusta, con la meta de tener 200.000 soldados listos para ser movilizados rápidamente. Eso le daría al país una fuerza total de cerca de 400.000 militares en caso de guerra. Un número que sin duda haría que Putin lo pensara 2 veces. Y toda esta transformación ocurre mientras Alemania sigue siendo uno de los principales apoyadores de Ucrania. Berlín ya envió sistemas de defensa aérea, IRIS-T tanques Leopard, vehículos blindados Marder y obuses PZH-2000 a Kiev. Los instructores militares alemanes incluso ya están enseñando a los soldados ucranianos a usar ese equipo. El país también abrió sus instalaciones para reparar vehículos blindados dañados en el campo de batalla. El año pasado la tecnología alemana pasó por una prueba real. Cuando la fragata alemana Hessen fue enviada al Mar Rojo, hizo historia al convertirse en el primer buque de guerra alemán en entrar en combate desde la Segunda Guerra Mundial, derribando drones hutíes que amenazaban a barcos mercantes. Esto no fue solo una demostración de capacidad técnica, sino principalmente de voluntad política. Una señal clara de que Alemania está dispuesta a usar su poder militar cuando sea necesario. Los analistas de defensa están impresionados. Muchos creen que, si continúa a este ritmo, Alemania podría tener la fuerza terrestre más poderosa de Europa Occidental para finales de esta década. Combinando su poder económico con nuevas capacidades militares, Alemania se está posicionando como el pilar de la defensa europea. Y eso cambia profundamente los cálculos de Putin. El líder ruso, que antes veía a Alemania como un gigante económico, pero un enano militar, ahora necesita considerar que cualquier agresión contra la OTAN enfrentará una respuesta alemana seria y determinada. La verdad es que la Alemania de hoy no es la Alemania de 2022. Se quitó las cadenas que ella misma se había puesto. Y ahora, está decidida a asumir responsabilidades militares proporcionales a su peso político y económico. ¿Y quieres saber qué es lo más irónico de toda esta historia? Al invadir Ucrania, Putin no solo fracasó en dividir a Occidente, sino que también despertó al gigante dormido de Europa. Una Alemania remilitarizada, trabajando en estrecha colaboración con sus aliados en la OTAN, representa exactamente el tipo de Europa fuerte y unida que Putin más temía. ¿Y tú, qué piensas al respecto? ¿Crees que Alemania está haciendo lo correcto al rearmarse de esta manera?
¿Será que este despertar militar alemán será suficiente para mantener la paz en Europa? Deja tus comentarios abajo y no olvides suscribirte para más análisis como este. Hasta la próxima.